En Montilla, Córdoba, un grupo de trabajadoras de ayuda a domicilio se plantó frente a una empresa muy poderosa. Pero lo que vamos a ver no es solo una historia de un conflicto laboral más. Es una historia sobre la dignidad, sobre los derechos y sobre ese momento exacto en el que un grupo de gente dice, se acabó. Para entender la tensión, imaginemos la escena. Después de años aguantando condiciones muy duras, las trabajadoras deciden que tienen que organizarse. Y la respuesta de la dueña de la empresa, según relatan ellas, no es un «vamos a hablar». Es una acusación directa, muy personal. «Me habéis traicionado». Esta frase, en el fondo, es el corazón de todo el conflicto. Y claro, ese sentimiento de traición no sale de la nada, tenía una base muy real, muy concreta. Y es que, al final, todo se puede medir en números. Las trabajadoras estaban cobrando sistemáticamente 270 euros menos al mes de lo que marcaba el convenio. Ojo, no es una diferencia pequeña, es una cantidad que mes a mes define si llegas o no llegas. Vale, vamos a meternos de lleno. Para comprender por qué decidieron dar el paso y luchar, primero tenemos que entender a qué se estaban enfrentando día tras día. ¿Cuáles eran exactamente esas condiciones que hicieron que todo estallara? El panorama que describen es tremendo. Aparte del sueldo recortado, no les pagaban los desplazamientos entre servicios. Tampoco se respetaba el descanso obligatorio de 12 horas entre jornadas. Y por si fuera poco, ni los domingos ni los festivos trabajados se pagaban como tocaba. Pero quizá lo más grave es que no tenían representación laboral oficial. Estaban básicamente solas ante la empresa. Y esto que vemos ahora es clave. No estamos hablando de rumores o de me han dicho qué. Lo que hay en pantalla es un documento real, del sindicato CTA, que recopila toda la historia laboral de la empresa. Es aquí donde todas esas quejas quedaron negro sobre blanco y se convirtieron en la base para empezar a luchar de forma organizada. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Porque después de años aguantando, las trabajadoras pasaron de la queja en voz baja a la acción directa. Decidieron que ya estaba bien, que era hora de plantarse y luchar. El punto de inflexión fue ese. Se reunieron con el sindicato CTA y tomaron la decisión que lo cambiaría todo. Iban a crear su propia sección sindical dentro de la empresa. Dejar de ser voces aisladas para convertirse en una sola voz, una fuerza colectiva. Y es muy importante entender qué es exactamente esto. No es un sindicato que viene de fuera a salvar a nadie, no. Es una organización creada por ellas mismas, desde dentro, para poder negociar en bloque y para defender sus propios derechos. Es el poder del colectivo en estado puro. Como era de esperar, la empresa no se quedó de brazos cruzados. Según la documentación que existe, la respuesta a la organización de las trabajadoras fue una campaña de presión y represalias. El conflicto, subió de nivel. Las tácticas que se denunciaron son muy serias. Se habla de amenazas de meterlas en listas negras, de castigarlas dándoles los peores servicios en las peores condiciones. Incluso se denuncian despidos por el simple hecho de haberse afiliado al sindicato, y hasta comentarios insultantes en redes sociales. El objetivo parecía claro: desgastar, dividir y meter miedo. Y esto ilustra la estrategia a la perfección. La empresa, presuntamente, no solo presionó, fue un paso más allá y creó su propia figura para hacer de contrapeso. El conseguidor, una especie de sindicato afín para, según las denuncias, atraer a las trabajadoras más vulnerables, sobre todo a las inmigrantes, con promesas que al final solo debilitaban la lucha de todas. La clásica táctica de divide y vencerás. Pero la lucha no se quedó solo en el centro de trabajo, se trasladó a los juzgados. Y fue aquí, en el terreno legal, donde las trabajadoras empezaron a conseguir victorias importantísimas. 7. Quedémonos con este número. 7 sentencias judiciales en contra de la empresa. 7 veces que los tribunales examinaron el caso y les dieron la razón a las trabajadoras. Es una cifra que habla por sí sola. Y ojo al dato, que no hablamos de sentencias por temas menores, hablamos de sentencias por vulneración de derechos fundamentales. Esto significa que los jueces consideraron que se habían pisoteado derechos básicos protegidos por la Constitución, como la libertad sindical. En un conflicto laboral es la victoria legal más contundente que se puede conseguir. Y por si quedaba alguna duda de la solidez de estas victorias, hay que añadir algo más. Todas y cada una de esas 7 sentencias fueron ratificadas después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. O sea que un tribunal superior revisó los casos y dijo, efectivamente, las sentencias son correctas. Con tantas victorias legales, cualquiera diría que la historia termina aquí, pero no. La batalla judicial estaba ganada, pero la guerra, por así decirlo, no había terminado. Ahora el foco se pone en el futuro del servicio y en el papel que juegan las instituciones públicas. Y aquí la trama se complica, porque a pesar de esas 7 sentencias en contra, el Ayuntamiento de Montilla decidió en 2023 abonarle a Monsecor 800.000 euros. El motivo oficial, un reequilibrio económico. Claro,
que se pague esa cantidad de dinero público a una empresa condenada por vulnerar derechos fundamentales, pues genera como mínimo muchas preguntas. El siguiente obstáculo ya está a la vista. El contrato público para el servicio de ayuda a domicilio se acaba. Y eso significa que se tiene que abrir un nuevo concurso. A ese concurso se pueden presentar distintas empresas, claro, incluida la propia Monsecor. La que gane se queda con el servicio y, por lo tanto, con la plantilla. Ahora bien, aquí hay un detalle fundamental, un salvavidas para las trabajadoras. La ley obliga a que cualquier empleada con más de 6 meses de antigüedad sea subrogada por la nueva empresa. ¿Qué significa esto? Pues que la compañía que gane el concurso está obligada a mantenerlas en sus puestos, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que ya tenían. Es una protección clave contra el despido. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que va mucho más allá de Montilla. Cuando un servicio público tan esencial como es el cuidado de nuestros mayores se privatiza, se le da a una empresa, ¿quién es el responsable último de garantizar la dignidad de las personas que lo realizan? ¿Es la empresa? ¿Es la administración que la contrata? ¿O somos de alguna forma todos nosotros como sociedad? Ahí queda la pregunta. Gracias por habernos acompañado. Pese a las sentencias favorables, la empresa sigue vulnerando derechos. CTA continuará defendiéndolos hasta que se cumplan el convenio y las resoluciones judiciales. Monsecor SL saldrá en la próxima licitación tras 25 años en Montilla vulnerando derechos laborales, con sentencias favorables ignoradas y la complicidad del ayuntamiento.